Vamos a estar hoy en los versículos 16 al 18 específicamente, pero todos estos versículos tienen relación y conexión unos con otros. Entonces, para comenzar, leamos estos versículos y le voy a pedir a cualquiera de ustedes que esté disponible, mis hermanos, que quite el silencio de su dispositivo y nos pueda leer estos versículos en voz alta, por favor. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, hermano William. Muchísimas gracias. Ok, la primera pregunta que tengo para ustedes es una pregunta de observación, mis hermanos y hermanas. ¿Qué relación tienen estos versículos con los versículos previos? Y vamos a leer entonces Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se relacionan los versículos que nos acaba de leer nuestro hermano William con los versículos que están antes del pasaje, porque están muy conectados. Entonces aquí voy a poner todo el pasaje, pero cualquiera de ustedes, incluso de sus Biblias, si nos puede leer Santiago 1, 13 al 15, que lo vimos el miércoles pasado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ha dado a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias, Dunia. Aquí tenemos que ver cuáles son las conexiones, porque no podemos separar un pasaje de su contexto. Esa es una regla en el estudio de la Biblia. No podemos arrancar un versículo de su contexto. Las palabras toman significado de acuerdo a su contexto, de acuerdo a cómo se dice, en qué contexto se dicen, ¿verdad? Entonces, quien de ustedes vea alguna conexión ahí, mis amados hermanos, la puede mencionar. ¿Cómo se conectan versículos 13 al 15 al versículo 16 al 18 de Santiago 1? El 13, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermanos míos, no erréis. ¿Cómo se conecta con los versículos 16, 17 y 18, Dunia? Con el 16, cuando dice, hermanos míos, no erréis. O sea, Dios no es el que produce la tentación en ellos. Dios no. Okay, es por su propia. Hay una conexión. Ajá. Hay un contraste en el 17 que dice, dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, y hace un contraste en el 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, hay un contraste, veo un contraste en esos dos versículos, sino lo contrario que menciona en el 13, sino que describe qué es lo que Dios da. Ok, ahí hay una conexión que está relacionada con lo que nos dice nuestra hermana Dunia, ¿verdad? Uh-huh. Dios no tienta a nadie, de él no viene el pecado, el mal. ¿Qué es lo que viene de Dios? Ahí está el contraste que nos dice que todo lo bueno, toda buena dádiva, todos los buenos regalos. Exactamente. Alguien más que mire otro contraste, otra conexión entre estos versículos. Recuerden, mis amados hermanos, esto es muy importante en nuestro estudio de la Biblia. No podemos desconectar un versículo de los que le rodean. Y por eso hacemos este tipo de ejercicios, para estar seguros de que estamos interpretando bien las escrituras. ¿Qué otra conexión vemos ahí, mis amados hermanos? El 14, pastor, con el 18. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero también dice aquí en el 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por Cristo, es su palabra, ¿verdad? Para que seamos
primicias de sus criaturas. Entonces hay una conexión ahí de que todo perfecto viene de Dios, pero también toda maldad es del hombre, o sea, de la naturaleza del hombre pecaminoso, la naturaleza caída del hombre. Y al decir Gracias, esto, William. sí, al decir Esa esto es una también buena observación. está refiriendo también de que si estamos en Cristo no debemos estar cayendo en los mismos errores de antes, en los mismos pecados de antes. Esa es una excelente observación, William. Gracias. Dejados a nosotros mismos, los seres humanos, solo damos a luz pecado. Amén. Pero Dios nos da vida a nosotros, que es lo que estaba mencionando William. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es la predicación del evangelio. ¿Alguien más, mis amados hermanos? ¿Alguna otra conexión, algún otro contraste que notes? También los jóvenes pueden participar. No los miro a todos, pero pues por supuesto, ahí está. Sé que ahí está Diego, quizá por ahí está Gilly, Jonathan. Ya. Déjase comer igual, ¿no? Aquí está. ¿Qué otra conexión vemos, mis amados hermanos? El pecado siendo consumido en la muerte. Hay una conexión ahí que quiero que veamos, mis amados hermanos, en el versículo 15 conectado con el 18. Fíjate que el pecado dice que siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. La muerte, ¿no? Pero Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, el pecado trae muerte mientras Dios da vida. Vida, así es, mientras Dios da vida. Entonces, hay muchas conexiones ahí. ¿A dónde quiero llevar este punto, mis amados hermanos? Las conexiones entre versículos 13 al 15 y 16 al 18. No podemos entender del todo, quizá podemos entender en parte, pero no podemos entender del todo los versículos 16 al 18 si no vemos los versículos anteriores. Recordemos del miércoles pasado que dijimos que los hermanos de la dispersión estaban siendo tentados al pecado, tentados a abandonar la fe, tentados a dejar a Dios. Y ellos quizá tenían la tentación de culpar a Dios por el pecado, como diciendo, Dios, tú me has puesto en esta situación, ni modo, me toca pecar, porque tú me pusiste en esta situación, como Adán y Eva, ¿verdad? Adán dijo, la mujer que me diste. En otras palabras, Dios, tú tienes la culpa de que yo haya comido de ese fruto. Pero Santiago está explicando en el versículo 16, 17 y 18 que Dios, todo lo que viene de Dios es bueno. Nadie puede culpar a Dios por el pecado que comete. Ahora, vamos a pasar a las próximas preguntas, mis amados hermanos. ¿Qué dicen estos versículos sobre el carácter o la persona de Dios? Y aquí estoy usando una herramienta que le hemos repartido por la iglesia, que se llama TACO, que es para estudio de la Biblia, ¿no es cierto? En esta pequeña herramienta, que si no la tienes, puedes pedírsela a cualquier hermano de la iglesia, que la mayoría la tiene, hay una pregunta, y esa pregunta es la que tenemos frente a nosotros. ¿Qué dicen estos versículos sobre el carácter o sobre la persona de Dios? Hay varias cosas que dicen. Les queremos dar oportunidad a los que no han participado todavía. ¿Qué dicen estos versículos sobre la persona o el carácter de Dios? Quien quiera conversar, hablar, solo quita el silencio de su micrófono y nos dice qué opina. Desde el 13 o del 16 al 18. Del 16 al 18, por favor, Eric, sí. No, que Él es soberano, porque por su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. O sea, Él es un Dios que literalmente puede hacer lo que Él desee, sin pedirle y sin rendirle cuenta a nadie, porque a Él nadie lo hizo.
A él nadie lo creó, él fue quien nos creó a nosotros. Y ahí pudiera ver de Dios la soberanía de Dios, de la persona de Dios. Gracias, Pastor Eric. Esa es una excelente observación. Calvino dice, nadie obligó a Dios para hacernos nacer de nuevo. Dios de su voluntad. Gracias, Pastor Eric. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios o la persona de Dios en Santiago 1, 16 al 18? Que Dios es inmutable. Y, No hay ¿y puedes mudanza ampliar un poco de eso? Sí. No hay mudanza ni sombra de variación Excelente. en él. Y eso quiere decir que Dios no cambia, ¿no es cierto? Que Dios no cambia, que Él nunca deja de ser quien es Él. Así como es ahora, era hace 2000 años que nosotros contamos el tiempo, ¿no es así? Él está fuera del tiempo, pero Él nunca cambia. Y Él no te va a llevar no te va a llevar al pecado en un momento y después te va a dar bien. Todo lo que Él da siempre es bueno. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa aprendemos en estos versículos del carácter o la persona de Dios? Él es santo. No, perfecto. Él es santo. ¿Y de dónde sacas eso, Dunia? ¿De qué parte del versículo específicamente? Que dice que él no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Sí, eso está en los versículos anteriores, ¿verdad? Versículo 13. Enfoquémonos en el 16 al 18. Ok, sí. Yo iba a decir, pastor, tú dijiste Sí. ya parte de lo que yo iba a decir, que él es bondadoso, del 17. Él es bueno. Perfecto, dice. O sea, si vemos a veces seres humanos buenos y algunas personas se han de calificar perfectas, en realidad aquí el contraste del versículo 17 quería aportar nomás que él es un Dios bondadoso. ¿Puedes ampliar en eso de que Dios es bondadoso? ¿Puedes Digamos, sí, dice buena dádiva, dice toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. O sea, buena dádiva lo vemos todo el tiempo en la vida cotidiana. Se dice ser una persona buena porque hace buenas obras o porque hace algo por otra persona, pero aquí la palabra resalta el carácter de Dios como bondadoso por esa palabra que yo veo ahí, buena dádiva, por la palabra de don perfecto y más que nada porque dice desciende de lo alto. Entonces quería decir eso. Gracias, Nico, excelente. Muy buena observación. Dios da cosas buenas. Solamente esta sección del versículo, estas palabras, buena dádiva, don perfecto, la podemos conectar con muchos versículos del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amén. Como Cristo dice en Mateo, ¿no es cierto? Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, no les dará también su Padre que está en los cielos buenas cosas a quienes les piden. Dios da buenas cosas. Fíjense que en un sentido nos gusta ir a extremos, ¿no es cierto? Como hay algunas personas en el mundo cristiano que creen en el evangelio de la prosperidad y que Dios todo el tiempo están hablando de prosperidad, 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 que Dios no quiere que te enfermes, que Dios no quiere que pierdas el trabajo, que Dios quiere que tú estés mejor económicamente. Entonces nosotros podemos venir al otro extremo y creer que Dios nos quiere miserables, pobres, enfermos, y ninguno de los dos extremos es bíblico. Ninguno de los dos extremos es bíblico. Este versículo nos enseña de Dios que Él da cosas buenas a sus hijos, ¿sí? No es bueno vivir pensando que Dios nunca quiere que yo la pase mal. Tampoco es bueno vivir pensando que Dios está planificando todo el tiempo ver cómo me hace pasarla mal. Ninguno de los dos extremos es bueno. Este versículo nos da una buena perspectiva de cómo ver a Dios, ¿verdad? Él da todo lo que es bueno y todo lo que viene de Él es bueno.
¿Alguien más tiene alguna observación que nos enseñan estos versículos del carácter de Dios, de la persona de Dios? Algo que yo observo es que él tiene las salvaciones del Señor, que dice que en el 18, que dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y entonces a veces podemos pensar que nosotros tenemos el control, pero en realidad es el Señor que tiene el control. y esa es lo que veo ahí, que el de él es la salvación. Gracias, Vicky, así es. Y esto iba de la mano con lo que decía el pastor Eric, que Dios es soberano, ¿no es cierto? Él es soberano al punto que Él, de su voluntad, hace nacer a quienes Él quiere. Vamos a la siguiente pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ser humano, sobre nosotros, sobre las personas, hombres y mujeres? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Vamos a enfocarnos en Santiago 1, 16 al 18. ¿Qué nos enseñan acerca de nosotros, de los seres humanos? Bueno, ahí, pastor, ahí lo que dice es que todo lo bueno viene de Dios. Es más, dice, aquí le llaman el Padre de las luces, o sea que antes de nosotros venir a los pies de Cristo, antes de venir a Cristo, nosotros estamos en tinieblas, tal como la Biblia refiere al príncipe de las tinieblas como a Satanás, ¿verdad? Pero este es el Padre de las luces, dice, Padre de luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, es un Dios perfecto, es un Dios que no actúa en lo oculto, sino abiertamente, ¿verdad? Se ha hecho conocer abiertamente hacia los seres humanos, al ser humano caído, ¿verdad? Refiere. Eso es una buena observación. Dios es el que se da a conocer a los seres humanos. En otras palabras, los seres humanos dejados a nosotros mismos, solo podemos estar en pecado y en muerte, como leímos en los versículos anteriores, ¿no es cierto? Pero porque Dios se ha dado a conocer, es que podemos nacer de nuevo. Así es. Gracias. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Qué aprendemos de los seres humanos, de nosotros, de las personas en este versículo? Fidia quiere hablar. Fidias, dale. Primero, Cristal. Okay. Seres humanos, nosotros erramos. Sí, así es. Es en el versículo 16, excelente observación, Cristal, y gracias por compartirla. Los seres humanos podemos erramos. Y aquí es una observación muy importante para entender este pasaje. Si erramos, Crisali, necesitamos corrección, ¿no es cierto? Amén. La palabra de Dios nos corrige. Y ahí podemos seguir ese pensamiento y sacar muchas conclusiones, pero ya estaríamos cayendo en aplicación. Pero vamos a esperar, vamos a aguantarnos a llegar a la aplicación, pero gracias por eso, Crisali, excelente observación. ¿Alguien más, Fidias? Otra cosa ahí sí que somos de su criatura y dice que fuimos hechos con un propósito para que seamos primicia. Entonces, primicia es un término que se usa mucho como primeros frutos para ser ofrecido a Dios. Entonces, nosotros somos con un propósito para Él, para mostrar su gloria para Él. Entonces, habla del propósito de nuestra vida. Así es, así es. Y específicamente, Fidias, él nos hizo renacer, dice, Él nos hizo nacer, o sea, nos salvó, nos regeneró para hacer esa ofrenda en adoración a Dios. Así es. Esa es la razón de nuestra existencia, la adoración de Dios. Continuemos, mis amados hermanos. Aquí tengo dos preguntas de interpretación. Ya aquí no estamos hablando de qué dice el pasaje, sino que estamos hablando de qué significa el pasaje. Y Dunia contestó un poco esta pregunta hace un momento, pero vamos a repasarla para refrescar. Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿En qué podían errar los hermanos de las iglesias en la dispersión? ¿Cuál era el error específico que Santiago está haciendo alusión aquí? Una de las cosas. Seguro, hermano Manuel. Sí, una de las cosas que él enseñó es que tenemos que pedirle a Jehová
cosas con fe, que no esperen nada de parte de Jehová, sino oran con fe, si no oramos con fe. Es una de las enseñanzas que tenemos aquí en Santiago. Santiago habló de eso, de pedir con fe sin dudar, hace algunos versículos. Puede estar haciendo referencia a eso. Ahora, fijémonos en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cuál es el error en que los hermanos podían caer? En echarle la culpa al Señor por cualquier cosa que ellos cayeran, por sus pruebas. Correcto. O por las tentaciones. Correcto, gracias, Vicky. Los hermanos de la dispersión habían salido de Jerusalén huyendo por persecución. Estos hermanos habían perdido trabajos, finanzas, familiares, etcétera, casas, propiedades, y estaban dispersos por el Imperio Romano, y ellos podían caer en el error de culpar a Dios porque Dios les empujara a pecar. Y Santiago dice, no erréis. ¿Qué error podían cometer los hermanos? Culpar a Dios por su pecado, como Adán. La mujer que tú me diste, en otras palabras, tú, Dios, tienes la culpa por esta situación en la que yo estoy. Perdí el trabajo, Dios, y me estás obligando a ir a robar. ¿Sí? O lo que yo he escuchado de hombres, por ejemplo, no, es que mi esposa no me satisface de mi matrimonio, entonces yo tengo que ir a buscar a otro lado. Estás culpando a Dios que te dio a tu esposa y estás culpando a Dios de tu pecado. ¿Sí? Ese error lo estaban cometiendo los hermanos de la dispersión, ¿verdad? Otra pregunta de interpretación por aquí, que William ya hizo alusión a esto. ¿Por qué Santiago llama a Dios el Padre de las Luces? ¿Qué quiere decir con esta frase? Alguien que se anime a contestar. Que él no anda no hace las cosas de las tinieblas, él no anda en tinieblas. Él es la luz. También puede ser de que él es la verdad. Él es la verdad trae la luz. La luz está la verdad. O la verdad está en la luz. Sí. Sí, aquí es donde llegamos a un punto donde necesitamos herramientas para que nos ayuden. Y en un momento les explico por qué. Algunas definiciones y un poco de trasfondo histórico también. La palabra erréis se refiere a perderse, apartarse o alejarse de un camino correcto, andar por un camino incorrecto. La frase toda buena dádiva y todo don perfecto en el versículo 17 enfatizan la perfección y lo completo de la gracia de Dios. La palabra dádiva denota el acto de dar, todo lo que Dios da. La segunda palabra, don perfecto, es el objeto dado. Entonces, lo que Dios da es bueno y el objeto dado es bueno. En otras palabras, todo lo relacionado con el dar de Dios es adecuado, completo y beneficioso. Eso lo dice el pastor MacArthur. Todo lo que Dios da es adecuado, completo y beneficioso. Yo quiero que le pongan ahí una marca a esta frase porque la necesitaremos en la aplicación, mis amados hermanos. Lo repito, todo lo que Dios da es adecuado, completo y beneficioso. Anticípate un poco a la aplicación. No estamos ahí todavía, pero vamos a llegar ahí. Todo lo que Dios da es adecuado, completo y beneficioso. ¿Cómo aplicas eso a tu vida? En un momento vamos a tener la oportunidad de responder esa pregunta. Mira aquí, Padre de las Luces. Aquí nos ayudan algunas Biblias de estudio, comentarios bíblicos. Quizá nuestra mente va primero a la luz, las tinieblas, Dios es luz, la verdad, su palabra, etcétera, ¿no? Lámpara es a mi pie, su palabra alumbra mi camino. Pero realmente esta frase es una antigua expresión judía que se
refiere a Dios como el creador y las luces se refiere al sol, la luna y las estrellas. Entonces los judíos, cuando hablaban de Dios, decían que Él era el padre de las luces porque Él creó el sol, porque Él creó la luna, las estrellas, los planetas, los astros, etc. Lo que Santiago está haciendo, mis amados hermanos, es que te está diciendo que Dios es el padre de las luces. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y Él puede darte de todo porque Él es el dueño de todo. Amén. Y todo lo que Él te dará es bueno. Eso es lo que Santiago está transmitiendo aquí. En otras palabras, lo que Dios da es bueno y Dios no tiene ningún tipo de límites porque Él es el creador de todo. Eso es lo que Santiago está transmitiendo aquí. Es muy buena esta observación. En los Salmos dice que Dios es el dueño de todos los campos y todo el ganado en los campos. ¿Sí? En Deuteronomio dice que Dios hace a los ricos y a los pobres. En otras palabras, Él hace que la gente tenga recursos y Él hace que la gente no tenga recursos. Dios es el dueño de todo. Ahí en la carta de Pablo a Filipenses, cuando Pablo ya se está despidiendo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a qué. ¿A qué, mis hermanos? ¿Recuerdan? Conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, el punto de Santiago aquí es, Dios ha creado absolutamente todo lo que nosotros vemos. Él no tiene ningún tipo de limitante para darnos lo que es bueno. Versículo 18 habla de su voluntad. Aquí nos recordaba el pastor Eric hace un minuto, ¿verdad? Que con esta frase Santiago enfatiza que Dios ejerce su voluntad soberana para traer nueva vida por la palabra de verdad. Dios escoge soberanamente a quien salva por su voluntad. Su voluntad. Él escoge. Como dice Romanos, ¿verdad? Él endurece a quien quiere endurecer. Pastor Daniel, yo creo que Eric quería decir algo. Perdón. ¿Alguien quiere hablar? No, es solo en esa parte que me llama mucho la atención el versículo 18. Como Dios es soberano y Él es quien salva por su pura gracia y en su misericordia, pero al mismo tiempo Él tiene un plan y un medio para la salvación. Porque el versículo 18 también habla que en su voluntad Él salva, pero Él utiliza la palabra de verdad, o sea, el mensaje del evangelio para esa salvación. Él, en su soberanía, estableció quién iba a ser salvo, la palabra de verdad, pura gracia, pero dio un plan, y, o sea, un medio, que es la palabra del Señor. Así es, gracias, Pastor Eric. Excelente observación también. Excelente observación. Sigamos viendo aquí un par de frases más. Nos hizo nacer. Esa es la acción de regeneración. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, te es necesario nacer de nuevo. Es exactamente lo que habla Santiago aquí, que Dios nos hizo nacer. Y el pastor Fidias mencionaba hace un momento también la palabra primicias. Las primicias eran esa ofrenda al principio de la cosecha. Los primeros frutos se los daban los judíos a Dios. Y dice Santiago aquí que nosotros somos, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Una expresión con origen en el Antiguo Testamento que se refería a la primera y mejor cosecha que Dios esperaba como ofrenda. Dar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él cumpliría su promesa de una cosecha completa por venir. De la misma manera, explica aquí el pastor MacArthur, los cristianos son la primera evidencia de la nueva creación de Dios que está por venir y disfrutan actualmente en su nueva vida de un anticipo de la gloria futura. Amén. Ahora, vamos a la parte de aplicación, mis amados hermanos, para ir cerrando nuestro estudio. Y aquí, ya recuerden, pasamos la parte de observación, de interpretación. Ya podemos entender el versículo, explicar qué significa, pero ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida. Ya, mañana jueves que tenemos quizá compromisos laborales, familiares. ¿Qué tiene que ver Santiago 1:16 al 18 con mi día mañana, con el viernes, con el fin de semana, con cómo manejo mi tiempo, con cómo
cómo enfrento el sufrimiento, la enfermedad, la dificultad en esta vida. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, etcétera. Entonces, primera pregunta de aplicación, mis amados hermanos, ¿hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios en estos versículos? Amén. Hay algo en estos versículos por lo cual alabar o agradecer a Dios. Y les voy a pedir a los hermanos que no han participado todavía que se animen. Chicos, Diego, puedes participar también. Gili, Ángel. Gili, no preguntas, por favor, que me asustas. Un café con pan para que conteste. Eran preguntas buenas. ¿Hay algo por lo cual alabar o agradecer a Dios? Ay, niño, me estás arañando. ¿Hay algo por lo que agradecer a Dios? Mauri. Sí, pastor. Hay mucho por agradecer al Señor. Y porque Él trajo a la luz de nuestras vidas el entendimiento de su palabra. Que pudiéramos ser iluminados con su palabra y con este proceso en nuestra mente, en nuestro corazón, es como podemos verdaderamente ser salvos. Porque llegamos a tener entendimiento del plan de Dios y de lo que Dios hizo por nosotros y poder entender a través de su Espíritu Santo la palabra de Dios, que es la luz de nuestras vidas, nuestra alma. Amén, amén, Amaury. Gracias. Excelente. Amén. Excelente, mi hermano. Eso que tú dijiste es clave, Amaury, porque de ninguna manera nosotros, por nosotros mismos, hubiéramos nacido de nuevo. Dios tuvo que alumbrar en nuestros corazones. Y esto, Amaury, nos lleva a otra aplicación. Con quienes nosotros les compartimos el evangelio, solamente Dios los puede hacer nacer de nuevo. Ningún tipo de presión que nosotros ejerzamos, ningún tipo de manipulación, ningún tipo de presión externa puede causar que una persona nazca de nuevo, sea regenerada. Había un pastor allá en la zona de Houston, Texas, que les pagaba $50 a las personas que se dejaban bautizar para que su iglesia creciera. Y no hay manera de que tú puedas hacer, por más que bautices gente o que les pagues, que haya un cambio, un nuevo nacimiento en el ser de una persona. No hay manera. Mis amados hermanos, esta noción de repite una oración conmigo y serás salvo, esto no viene en la Biblia, porque es Dios que tiene que producir en nosotros el nuevo nacimiento. Es Dios que tiene que producir en nosotros la regeneración, darnos un nuevo corazón. Y eso tiene muchas implicaciones en la iglesia local, mis hermanos. Cómo compartimos el evangelio, cómo predicamos, por qué predicamos expositivamente, todo. Esta es de lo que nos acaba de hablar nuestro hermano Amaury, cambia toda la vida de la iglesia realmente. Hay muchas iglesias que manipulan, hay muchas iglesias que tratan de jalar a la gente con diferentes mecanismos o atracciones, diversiones, pero alabamos a Dios porque Él es el que obra la regeneración en nuestro corazón. Algo más, mis hermanos, por lo cual alabar o agradecer a Dios. Por su bondad, pero quería traer una pequeña ilustración rapidita. Martin Lloyd Jones una vez predicó y cuando terminó de predicar, una persona que estaba ahí dijo, si hubieras hecho un llamado, la persona se dijo entre sí, si hubiera hecho un llamado, me hubiera ido a convertir. Y eso pasó como 2-3 semanas después que él predicó ese mensaje. Y él le dijo a Martin Lloyd Jones, si ese día que tú tiraste ese sermón, que predicaste la palabra ese día, hubiera hecho el llamado, yo me hubiera convertido. Y él le dijo, ¿todavía tienes el deseo de convertirte? Me dijo, no, pues no. Y él le dijo, pues gloria a Dios que no hice el llamado porque no era la obra regenerada que Dios había hecho en ti. Si no, hubiera permanecido. Y me ministra mucho eso de que es Dios quien obra. Y me da a mí como creyente descanso en ver mis familiares, mis amigos, me ayuda a descansar en Dios y no llevar esa carga yo, porque no se trata de mí. Gracias, Kidani. Excelente aplicación, ¿verdad? La carga de convertir no está sobre nosotros. Nuestra carga es predicar, anunciar, hablar de Jesús. Ya de la conversión, Dios se encarga.
Amén. Y tú mencionaste algo, Kidani, que Dios es bondadoso también, y ahí dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Dios es bondadoso, generoso, alabamos a Dios por todos sus buenos dones que Él nos da. Ahora, mis amados hermanos, en esta pregunta de aplicación, tenemos que hablar un poquito acerca del sufrimiento, ¿no es cierto? Todo lo que Dios da es bueno. Toda dádiva de Dios es perfecta. ¿No es así? Entonces, ¿el sufrimiento es bueno para nosotros, mis amados hermanos? Amén. ¿Los momentos difíciles son buenos para nosotros? Amén. No podemos atribuir a Dios maldad en lo que hace. Y estos versículos nos enseñan eso, que todo lo que Él da es bueno. Y si Él nos niega algo que nosotros le pedimos, es para nuestro bien. Amén. Si Dios nos prohíbe algo en su palabra, es para nuestro bien, porque todo lo que Dios da es bueno. Su palabra es buena, sus leyes son buenas, sus mandamientos son buenos. Aquí tenemos mucho para aplicar a nuestra vida, mis amados hermanos. Todo lo que Dios da es bueno. La situación actual en la que Dios te ha puesto es buena. Amén. Amén. Como decía Spurgeon, si hubiera una situación que fuera mejor para ti, Dios ya te hubiera puesto en esa otra situación. Amén. Pero como no hay ninguna otra situación que es mejor para ti, te tiene ahí donde estás. Pastor, es que también Santiago lo refiere en el versículo 2 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que todo viene de Dios, o sea, puede ser prueba, puede ser, lo que venga de Dios es bueno. O sea, mucha gente piensa de que si está pasando una situación es porque es el diablo que se la ha puesto o algo, no. Simplemente el Señor lo está probando a uno, a ver hasta dónde llega uno, para ver la resistencia y formar el carácter de uno. Incluso, William, incluso lo que le sucedió a Job, que Satanás lo llevó a cabo en su vida, Dios estaba en control de eso. Fue permisivo. Dios lo estaba usando para santificar a su siervo Job, ¿verdad? Amén. Alguien más quería hablar, quería compartir algo. No, pastor, de hecho, hablando de todo eso, en el versículo 18, yo estaba leyendo la Nueva Versión Internacional y dice, bueno, agradecerle a Dios por su propia voluntad. Acá dice, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Incluso, pues darle gracias a Dios por su voluntad, porque a pesar de que a veces su voluntad nos traiga sufrimiento, siempre después de ese sufrimiento Él nos va a traer gozo, porque es un gozo de crecimiento, de que uno sabe que el Señor en medio de ese sufrimiento está y te ayuda a sobrepasarlo, y que Él ha cumplido su voluntad desde, como dice la Biblia acá, desde los primeros hasta el día de hoy en cada una de nuestras vidas. Y como decías, lo importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a seguir cumpliendo esa voluntad, seguir llevando el evangelio, seguir exponiendo la palabra del Señor. Así es. Muchas gracias, Ángel, por compartir eso. Muchas gracias, de verdad. Hay muchas cosas en estos versículos por las cuales agradecer a Dios. Pasemos a, perdón. Eric estaba levantando la mano por ahí. Dale, Eric. Y Eric y después mi hermano Manuel. Una aplicación en el Padre de las Luces que me llama la atención, y esto nos habla, viendo ya la explicación que vimos ahorita del poder de Dios, de cómo Dios es grande, tan grande que creó los astros, y aún en medio de esas situaciones adversas, sea cuales sea, podemos descansar de que tenemos a este Dios grande. Así es, gracias, muchas gracias. Otra razón por la cual alabar a Dios, ¿verdad? Hermano Manuel. Yo le doy gracias a Jehová por este pasaje, Primera de Pedro 2, 9, porque nosotros sois linaje escogido, edad de sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para anunciarle las virtudes de aquel que os ha llamado de tiniebla a luz. Él define quiénes somos, nos da clara visión e inspiración de quiénes somos, qué debemos estar haciendo. Eso es una cosa grande, es una cosa que una ayuda para todo cristiano alcanzarlo. Igual que en Santiago nos da el proceso, aquí nos dice quiénes somos. Es una bendición grande. Amén. 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 Gracias, hermano, por traer ese versículo de 1 de Pedro 2. Excelente, buena observación ahí. Y mientras vamos leyendo los versículos, vamos haciendo como conexiones con otras partes de las Escrituras, como lo hizo nuestro hermano Manuel en este momento. Y eso es muy bueno también. Un principio de la interpretación bíblica que tenemos que mantener en mente es que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Así mismo, amén. Y se respaldan y se confirman. Entonces, eso que acaba de hacer nuestro hermano Manuel nos ejemplifica cómo funciona conectar los versículos que estamos estudiando con otros. Gracias, hermano. ¿Algún pecado a evitar o a confesar, mis amados hermanos? ¿Hay un pecado en estos versículos que debemos evitar? O si ya lo estamos cometiendo, confesarlo. Uno sería somos santos. entender a Dios como un Dios que cambia. Podría ser. Sí. O sea, yo creer que puedo hacerle cambiar de parecer o creer que Él simplemente cambió de parecer conmigo. Sí. Podría ser. Sí. Gracias, pastor. Como arrepentirnos de una visión equivocada de Dios, ¿no es cierto? Quizás yo pienso que Dios cambia, le tuerzo el brazo y entonces Él hace lo que yo quiero. Esa es una visión equivocada de Dios. Otra que podemos ver ahí en estos versículos es creer que Él quiere que yo viva una vida miserable y que yo, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Todo lo opuesto a la teología de la prosperidad, es la teología de la pobreza, la miseria y la enfermedad, ¿verdad? Dios solo quiere tenerme metido aquí en este hoyo, pero no, Él da buenos dones a todos. Si nosotros abrimos bien nuestros ojos, podemos encontrar buenas dádivas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces la situación es muy difícil y nos cuesta ver a través del dolor todos los buenos dones que Dios nos ha dado. Pero Él es un Dios bueno. Y Kidani, antes de que comparta, solo déjeme compartir esta ilustración. Corrie ten Boom fue capturada por los nazis y llevada con su hermana a un campo de concentración. Y pues ahí estaban malnutridas y torturadas con otras personas. Y lograron meter una Biblia al campo de concentración donde estaban, y en la tarde se reunían todas las mujeres que estaban en esas barracas para escuchar la Biblia leída. Y ningún guardia se acercaba porque las barracas estaban llenas de piojos. Entonces, en las cartas de Corrie ten Boom decía, gracias a Dios por los piojos, porque eso evita que los guardias vengan y nos quiten la Biblia, porque nosotros queremos tener la Biblia. Entonces, imagínate estar en una situación donde des gracias a Dios por los piojos. Yo creo que no tanto dar gracias a Dios por los piojos, sino tener ojos que miran las bondades de Dios en cualquier situación. Amén. ¿Y Dani? Sí, pastor, a la luz de este pasaje, yo creo que a nivel de iglesia y a nivel personal, evitar la tentación de la manipulación al momento de predicar el evangelio y de querer tomar en control de Dios, en cómo transmitir, en querer convertir a alguien cuando es Dios quien hace la obra. Es algo que como persona y como iglesia
debemos evitar, sino confiar en ese Dios que es que abre el entendimiento y trae salvación. Sí, así es. Gracias, Kidani, excelente. Lo que nos mencionaba nuestra hermana Crisali, ¿verdad? De que los seres humanos erramos. Específicamente aquí en Santiago dice, no erréis, no culpen a Dios por su pecado. Y vivimos en una sociedad, mis amados hermanos, donde como que todos están culpando a otros por su maldad, ¿verdad? Es que no tengo trabajo porque todos aquí son unos racistas y no me dan empleo a mí. O no tengo lo que necesito porque el gobierno no me manda el cheque que dijeron que iban a mandar, o etcétera, etcétera. Estoy metido en deudas porque pues me dijeron que iban a ser 3.600 y solo mandaron 1.400 los del gobierno. O sea, como que la gente está acostumbrada a culpar a otros, incluso a Dios, por sus pecados, por su pereza, por su maldad. Pero hermanos, si hay algo que aprendemos en la Biblia es que todos nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestra vida. Amén. Eso nosotros lo aprendemos en la Biblia. Amén. ¿Sí? Eri, quita el mute. Y Dios nos manda a nosotros a hacernos responsables y a no culpar a Dios y a no culpar a otros por la situación en la que estamos. Esa es una excelente aplicación también. No erremos, mis hermanos, no erremos. Confesemos nuestros pecados, reconozcamos nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados, no culpemos a otros por nuestros pecados. Un pecado que podemos confesar también es creer que Dios es bueno por las circunstancias, y en los momentos más difíciles es cuando más Dios está trabajando en nuestro carácter, está cambiando nuestro carácter. O sea, tengo una circunstancia en que me quedé sin empleo, perdí mi posición, perdí mis beneficios, y en esos momentos más difíciles es como tal vez Dios más trabaja con nuestro orgullo, más trabaja con nuestro desánimo, con diferentes áreas del carácter que solo en medio de esas circunstancias difíciles van a ser pulidas y trabajadas. Excelente aplicación, excelente aplicación. Ahí hay un pecado que evitar: creer que Dios es bueno solo cuando me va bien, y cuando me va mal, creer que Dios es malo. No, Dios es bueno siempre y todo lo que Él da es bueno. Gloria a Dios por eso, Pastor Eric. Última pregunta de aplicación: ¿cómo puedo orar después de haber estudiado este pasaje? Recuerden que el estudio de la Biblia nos debe llevar, debe mover nuestros afectos hacia Dios. No solo nuestro intelecto, sino nuestro afecto también. Y nuestro afecto se mueve hacia Dios en oración, mis amados hermanos. Entonces es muy importante que nosotros oremos de acuerdo a lo que hemos estudiado. Entonces, pensemos en Santiago 1, 16 al 18. ¿Cómo podemos orar a Dios? Ya mencionamos, podemos orar alabándole a Él porque Él es bondadoso, porque Él es soberano, porque Él creó todas las cosas y es dueño de todas las cosas, etc. ¿Qué podemos pedir? Podemos pedir que Él nos guarde del pecado de culpar a otros por nuestro pecado. Podemos pedir que Él nos guarde de tener un concepto falso de Él, que Él es bueno solo cuando nos va bien y que es malo el resto del tiempo. O que Él cambia, por ejemplo, como decía nuestro pastor Fidias. Podemos también alabar o agradecer a Dios en oración por la salvación que Él nos ha dado, como decía Mauri, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos, pero no orar así como cualquier petición que se nos venga a la mente. Orar de acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿verdad? Vamos a orar de acuerdo a lo que hemos leído en este pasaje, de acuerdo a lo que está ahí en las Escrituras. Y yo no sé, quizás Nico Posada, nos puedes dirigir en oración siguiendo siempre los puntos que hemos aprendido de este pasaje y las aplicaciones. Claro que sí. ¿Ahora mismo? Sí, por supuesto, gracias. Gracias, amado Padre, por nuestros hermanos en la fe aquí que están con nosotros. Como lo dice este pasaje, somos vulnerables al error. Ayúdanos a no caer en esto,
que muy fácilmente lo hacemos, y que nos recuerda que tú eres perfecto, tú eres el bondadoso, tú eres el Padre creador de los cielos y la tierra, y nosotros somos débiles, nosotros somos aptos a errar día a día, Señor. Queremos reconocerte tal y como tu palabra lo dice. Tú eres el creador bueno, bondadoso, perfecto. Tú no cambias, Señor. Tú no varías, tú no estás para decir hoy una cosa y mañana otra, Señor. Tu voluntad es sumamente perfecta, tu voluntad es sumamente sólida, y tú no eres uno hoy y mañana otro. Tú eres quien nos has dicho quién eres. Aquel día que tú nos salvaste y nos trajiste de tinieblas a luz, tú no has cambiado, Señor, y te damos gloria por esto, Señor, porque podemos confiar en una fuente sólida, en un Padre sólido, en un Padre que no cambiará nunca, aún en medio, a pesar de nosotros, en medio de nuestras incapacidades. Gracias por tu promesa, porque somos frutos de ti. Aquellos que hemos conocido de ti, nos has hecho frutos, como decía el pastor Daniel, a un futuro eterno y perfecto. Y te glorificamos por el entendimiento de esto, por la luz a la cual nos trajiste, Señor. Y te imploramos, Señor, que tú por favor pongas un anhelo en nuestras vidas de poder compartir el evangelio, de poder compartir esta verdad tan linda, tan bella, que solamente viene de ti, Señor. Y por algo estamos aquí reunidos, hambrientos de tu palabra, hambrientos de crecer, hambrientos de estas cosas nuevas que nos has enseñado a cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, Señor, en nuestros trabajos, en las escuelas, con nuestros familiares. Que tú puedas, por favor, ayudarnos a transmitir esta palabra tan clara, tan precisa y tan perfecta, Señor, de tu parte para nosotros. Gracias por el pastor Daniel, por su dedicación, por esta iglesia, Señor, por ser una iglesia cristocéntrica y sobre todo que le dé la importancia a la palabra como se debe, Señor. Te glorificamos y te damos gracias de nuevo por el estudio en el nombre de Jesús. Amén.